Estamos en Mañana Fantástica 91.7 ya con la doctora Claudia Payares, que es abogada de familia y con ella siempre que tenemos una entrevista en nuestro piso de Fantástica, hablamos temas de interés general que por sobre todo son tan útiles para la audiencia de Fantástica Multimedio. Doctora Claudia Payares, ¿cómo le va? Buenos Buen días. día, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar del régimen de comunicación, ¿no? Un tema importante y vamos a arrancar preguntando eso. ¿Qué es el régimen de comunicación, doctora? Bueno, Gustavo, acaba de decir usted que es un tema de interés general y a veces por ahí los términos son muy jurídicos, pero trato de llevarlos a la práctica y voy a ir en la medida de lo posible dando ejemplos Claro, para que la persona entienda. El régimen de comunicación muchas veces no se lo entiende porque pensamos que, incluso el otro día me tocó ir a una audiencia a mí, en la que cuando la citan a la requerida, que era mi cliente, me dice, ¿para qué la comunicación conmigo? Y entonces le digo, no, no es con vos, es con los chicos, es con los hijos. El régimen de comunicación, Gustavo, es lo que antes le llamábamos régimen de visitas, que ha cambiado el término, y por suerte ha cambiado el término. Como siempre digo, no solo cambia el término por una cuestión de denominación únicamente, sino de conceptos. Así como ya no se habla de tenencia de los chicos como si fueran unas cosas, tampoco se habla del régimen de visita como si fuera una visita. O sea, estamos hablando de un progenitor o progenitora que tiene el derecho y el deber de comunicación. Entonces, el régimen de comunicación es justamente para garantizar ese derecho-deber tanto del progenitor no conviviente con los hijos como de los hijos hacia ese progenitor o progenitora con la que no convive. ahora, doctora, sería importante destacar cómo se establece un régimen de comunicación. Bueno, en primer lugar, Gustavo, hay que aclarar que el régimen de comunicación, lo ideal sería que se establezca de común acuerdo. Entre las dos partes, digamos. Exactamente. Cuando hay una separación o un divorcio y se disgrega la familia, generalmente uno de los dos, y generalmente el padre, varones, digamos, el que se va del hogar, y queda la mujer con los hijos y con el cuidado y demás, suceden estas cuestiones de que es necesario reorganizarse y reordenarse, pero para establecer un régimen hay que tener en cuenta no solo las necesidades del padre y de la madre, sino de los niños. Entonces, la mejor manera de establecer un régimen es poniéndose de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ¿se acuerda cuando hablábamos en un primer momento de la mediación? En Santiago tenemos la instancia de la mediación, que es obligatoria así como es obligatoria para los alimentos, también es obligatoria para el régimen de comunicación y para el cuidado. Son los tres ejes fundamentales en los que se regula, digamos, las relaciones familiares de los progenitores con los hijos. Ahora, doctora, ¿hay pauta para establecer el régimen de comunicación? Y ahí, lamentablemente, Gustavo, le tengo que decir que no. Es decir, no hay una guía ni tampoco hay una pauta porque cada familia es diferente y cada niño y niña y o adolescente es diferente. Tampoco se puede establecer en líneas generales por las diferentes edades que pueden tener. Entonces, para establecer es muy complicado, por eso es importante escuchar a ambas partes y por eso es importante también que a la medida que si uno pide, el otro conteste para que se pueda llegar a un acuerdo. De lo contrario, será el juez el que establezca. Y en ese sentido, sí hay como, si se quiere, unas líneas generales a seguir, que pueden ser, por ejemplo, el fin de semana. Generalmente está con la mamá de lunes a viernes por el tema de la escuela y demás, y los fines de semana con el papá o fin de semana alternado. También se puede establecer, ojo, 4 días y 3 días o semanas de por medio, pero eso depende no solo de los niños, sino también del que va a cumplir, del que Claro, tiene que comunicarse. Un juez no le puede imponer, usted lo va a ver tal día a tal hora si usted tiene un trabajo a esa hora. Entonces, claro. tiene que ver con el horario de los chicos, con la situación laboral de la mamá o del papá, Ujú. con las edades. Bien, ahora sería importante destacar
¿Qué se debe tener en cuenta al momento de fijar un régimen de comunicación, no? Bueno, justamente esto, o sea, las edades de los niños, los horarios de los niños, no es lo Mm, mismo un bebé que un niño que va a la primaria o al jardín, o las actividades que tienen, porque si bien está para garantizar el régimen de comunicación, el derecho de comunicación con los hijos y con los padres, tenemos que ver la manera en que el niño igual asista a sus actividades escolares, o si se enferma hay que llevarlo al médico. O sea, para eso el padre o madre que está a cargo y que va a tener ese régimen, tiene que estar a disposición del niño. No es solo esto de que antes era el régimen de visita, voy a visitar a mi hijo, lo veo, lo llevo a la plaza, le compro un regalo y vuelvo y no lo veo en un mes que viene. Estamos hablando de un derecho del progenitor no conviviente y de los niños, y que se tiene que tener en cuenta horarios, edades y también horarios de los papás. claro. Ahora, doctora, ¿qué pasa si no se cumple con este régimen comunicacional? Bueno, en primer lugar, que para que no se cumpla, tiene que haber un régimen en primer lugar. Por eso es recomendable, si bien no voy a dar consejos, recomendar que se dé un orden, que se establezca un orden, que se vaya por mediación y se pongan de acuerdo o que se inicie un proceso para darle orden a ese vínculo, a ese derecho, a esa comunicación que es recíproca, tanto del papá que tiene derecho a ver a su hijo como del hijo que tiene derecho a ver a su papá. Entonces, en caso de que se establezca ese régimen, supongamos, no sé, lunes y miércoles y sábado o domingo alternado y uno no cumple, bueno, una cosa es un incumplimiento y otra son incumplimientos reiterados. Si ambas partes hay que ver quién no cumple, si el que está obligado o si la persona que lo tiene que, digamos que si el que convive lo tiene que dejar al niño o llevar o lo que fuere. En ese caso se tiene que informar y solicitarle al juez que lo intime a que cumpla. Pero lamentablemente no hay muchas herramientas para exigir el cumplimiento, Gustavo. Eso lo venía hablando incluso con el muchacho remisero que me trae. Sí, Em, Él también me preguntaba, ¿y qué se hace? Es motivo de consulta y de diálogo entre familiares, amigos y hasta colegas. Se puede exigir una cuota alimentaria, pero no se le puede exigir a un padre que vea a sus hijos. Eso depende también mucho del padre que es, del tipo de padre que es o que quiere ser después de una ruptura o de una separación. claro. Y ahora, ¿qué relación tiene con el cuidado de los hijos y con los alimentos? Y bueno, va directamente vinculado porque justamente, o sea, hay una línea muy finita que suele confundirse entre el cuidado compartido, porque el código dice que el cuidado debe ser compartido, la responsabilidad del cuidado y los deberes de los padres, por más que estén separados, incluso por más que uno de los, digamos que los niños vivan con uno solo de los progenitores, porque por lo general sucede eso, de que viven en una residencia principal y tienen un régimen de comunicación con el otro progenitor algunos días. Y entonces muy finita tratar de explicar las diferencias. Algunos me preguntan, ¿qué conviene? ¿Hacer un cuidado y establecer el tema del cuidado o hacer un régimen compartido o, perdón, amplio? Y ahí entonces, bueno, en ese caso, cuando, por ejemplo, en una pareja se separa y por lo general, siempre veo las líneas generales, quien se retira del hogar, que suele ser el papá, y la mamá queda con la casa y con los chicos, no tiene a dónde vivir, por lo general vuelve a la casa de la madre o de un familiar y es complicado pensar que puedas llevarlo a ese niño o a esos niños a vivir o así sean un par de días, porque también depende de la madre, digamos, de los abuelos que estén o que puedan recibir a esos chicos. Entonces, no es en ese sentido, es mejor dejar el cuidado como compartido, indistinto, y establecer un régimen amplio, en el mejor de los casos, cuando se llevan bien, cuando se pueden mandar un mensaje y decir, lo busco hoy, hoy no puedo, voy mañana, o algo así. Y en caso de que la comunicación esté mal entre los padres, que generalmente suele darse al momento de la separación, al momento del quiebre, en donde todavía hay enojos o todavía hay resentimientos, en ese caso siempre es mejor acudir a la mediación o a la justicia para que establezca un orden, no solo para el papá,
que tiene el derecho, sino al papá que es conviviente y que también tiene derecho a descansar, a dedicarse a otra actividad. En ese sentido se tiene que compartir el cuidado. Incluso es importante para los niños, Gustavo, que sepan qué día los va a ver el papá o los va a ver la mamá, qué día van a ver a los abuelos, porque el régimen de comunicación también puede ser para los abuelos. Hay veces en las que las personas se enojan y por ahí les impiden el contacto, esa es otra cuestión que podemos hablar más adelante. La Pero verdad, en general, tiene que ver, tiene una importancia y bueno, y principalmente lo que siempre trato de transmitir en el mensaje, tratar de que esta cuestión de la pareja no afecte a los chicos, en la medida de lo posible, porque siempre les afecta, pero tratar de establecer ese orden también les ayuda, por decir de alguna manera, a esos niños y niñas o adolescentes a entender tanto el proceso de separación y entender que papá y mamá no están juntos, pero que papá sigue siendo papá y mamá sigue siendo mamá, como también para entender esto del amor y de la reciprocidad del vínculo, independientemente de que papá o mamá ya no esté con el otro progenitor. la verdad que muy clara en sus conceptos, didáctica, ilustrativa. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera comunicarse con usted para recibir asesoramiento sobre este tema y otros en general? Bien, Gustavo, agradezco porque por ahí se me pasa. Eh, tengo una página de Instagram, perdón, que me busquen con mi nombre como Claudia Payares o Clau Payares, mamá abogada. Ahí hago asesoramiento a las mujeres, madres y también, ¿por qué no?, padres que estén en situación de conflicto familiar para resolver, para la medida de lo posible, asesorarlos y son siempre los clientes los que toman las decisiones. Doctora, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias, Gustavo. Bueno, con nosotros la doctora Claudia Payares, abogada de familia, hablando del régimen de comunicación, un tema muy importante aquí en la mañana de Fantástica Multimedia.